edad primitiva de piedra, que así le llaman, que empieza después del Pleistoceno. Y que repentinamente de la noche a la mañana de esta gente primitiva surgen grandes civilizaciones. O sea, eso no es factible. La mente no evoluciona a esa velocidad, ¿sí? Entonces, por eso en la antigüedad siempre guardaron mitos de personas que de alguna manera tenían poderes extraordinarios, por lo que fueron vistos como hombres y dioses a la vez. Dicen que los que sobrevivieron y que vinieron del otro lado del mar siempre andaban en parejas, porque estas parejas tenían la oportunidad de comunicarse con grupos matriarcales y patriarcales, y por eso siempre andaban en parejas. Eran siempre tan importantes que la gente les dedicó culto y veneración, y en el caso de los mayas y los aztecas, siempre los pintaron en la portada de sus libros. En el altiplano le llamaron Oxomoco y Zipactonal, aquí en esta tierra les llamaron Hunapú Exbalanqué, y en el Suramérica les llamaron Viracocha y Pachamama. Tienen historias muy parecidas, ¿sí? Las montañas, las cuevas donde ellos van y todo ese tipo de cosas. Aquí no habían montañas, por lo que la pirámide es una montaña, ¿sí? Es un símbolo de la montaña sagrada. Debajo de la pirámide hay una cueva, porque ellos decían que este era el único lugar en el universo en donde en la oscuridad del útero de la materia nace el hombre luz. Y por eso nadie vivía aquí. Aquí la gente vino 1500 años antes de Cristo, pero en aquel entonces no tenía necesidad de hacer arte y arquitectura. Eran pequeños grupos, eran instruidos y liderados por chamanes. Y de alguna manera tenían un proceso natural de conocer todo esto. Pero a la mitad justamente de esta edad, que es cuando empieza el hombre a olvidar, 600 años antes de Cristo empiezan las construcciones. ¿Sí? Aquí no había nada, aunque 1500 años antes de Cristo llegan los primeros. ¿Y por qué vinieron acá? Porque encontraron cuevas sagradas. Todas las ciudades ideológicamente se fundaron en donde hay montañas sagradas, ¿sí? Por lo mismo, pero de 600 años antes de Cristo en adelante empiezan las edificaciones. Surge un reino aquí que fue instaurado por el que fue llamado el dios del maíz o Hunalye. Era el reino de Can. Y este reino de Can duró casi 1000 años, porque fue hasta el 9º Bactún que empezó la dispersión de los Itzás, de acuerdo a los libros mayas del Chilambalam. En el año 435 empieza la dispersión. ¿Por qué los hombres sabios tienen que abandonar las ciudades? ¿Sí? Porque entonces declina, ¿sí?, la aristocracia. ¿Qué fue lo que pasó? Que en el año 427, ¿sí?, empieza este declinar, y les puedo decir que el poder político y religioso vino a ser patrimonio de familias que lo empezaron a pasar de padres a hijos. Cuando la gente no tiene la sabiduría y tiene poder, ¿sí?, pues entre otras cosas, la soberbia, la ambición y todo esto domina al hombre. Y es por eso que ellos empiezan a hacer la guerra, porque entonces empiezan a conquistar otros pueblos para apoderarse de sus riquezas y de su territorio. Pero eso no terminó ahí. También en su afán de lucir cuán grandes eran, edificaron encima de las ciudades antiguas sus nuevas edificaciones y cada vez utilizaron mayor cantidad de material para construcción. Todo está hecho de cal y cantera. Y para obtener la cal hay que quemar la roca caliza. Para obtener un volumen de cal hay que usar 20 volúmenes de madera verde. ¿Qué fue lo que pasó? Que acabaron con la selva. Acerca del siglo X ya no había selva aquí, ya no había bosque lluvioso. Todo era ya deforestado. Cambiaron el clima, empezó a haber sequías, empezó a haber inundaciones. Bueno, no sé si le estoy hablando de hace 1000 años, no de ahora, ¿verdad? Pero como que suena que estamos haciendo lo mismo. Entonces empezó a haber enfermedad y empezó a incrementarse la guerra. Y llegó el momento en que las ciudades ya no pudieron ser autosuficientes, y se desbandaron la gente. La gente se había polarizado. Habían quienes estaban apegados a la tradición antigua, a que todo esto se conservara, la memoria y la sabiduría. Y habían otros que simple y sencillamente buscaban, ¿sí?, el momento, ¿sí?, de satisfacer, ¿sí?, sus ambiciones. Y por eso es de que las ciudades fueron diferentes. Y en algunos hubo prácticas de sacrificios humanos, porque para ser legítimo el gobierno, decían, una nación que era conquistada, sacrificaban a la clase gobernante y edificaban encima, y en muchas ocasiones los enterraban hasta debajo de sus edificios, ¿sí? Pero pues, esto lo podemos entender, ¿verdad? Porque si yo conquisto un lugar, pues tengo que poner a alguien que me represente, tengo que eliminar al que es la oposición. Y así se hizo.
Por eso se abandonaron estas ciudades. Chichén Itzá fue diferente. Y es diferente porque en el altiplano, después de que fue destruida Teotihuacán, en el año 727 hubo un congreso de sabios en la ciudad de Xochicalco. En esta ciudad podemos ver una gran plataforma donde los hombres sabios de diferentes regiones se reunieron. ¿Y qué es lo que querían hacer? Darle un nuevo carácter a esta ciencia antigua a través de un arte, ¿sí?, que fuera adecuado al momento en que ellos estaban viviendo. Entonces, para poder unificar las diferentes sociedades que habían en el siglo VIII, tomaron los elementos del arte y la arquitectura de las diferentes regiones mesoamericanas, lo juntaron todo y hicieron algo bizarro, algo impuro, algo que en la época colonial se llamó un barroco. Lo que ustedes ven es un barroco, no es maya puro. Hay elementos del altiplano, del área del Golfo, del área de Oaxaca y del área maya, y los arqueólogos le llaman maya tolteca. Desde 1921 que empieza el trabajo de restauración, empieza la discusión, porque dicen, ¿sí?, que los mayas fueron para allá o los toltecas vinieron para acá. Inventaron una serie de historias que en realidad son difíciles de explicar porque son demasiadas. Lo que es un hecho es que si ustedes alguna vez viajan al altiplano central y visitan la ciudad de Tula en el estado de Hidalgo, van a ver que esto, ¿sí?, es su gemelo, ¿sí? La única diferencia ahí es que ahí Venus está representado por la montaña sagrada, que es el monte Xicuco, y cuando uno visita la zona arqueológica, a veces Venus se ve y a veces no se ve. De la misma forma que aquí, ¿sí?, hay veces que vemos a Venus y hay veces que no lo vemos, y por eso la plataforma de Venus está ahí en la mitad, ¿sí? Los templos que vemos aquí en el edificio del juego de pelota nos muestran donde nace y se oculta Venus en el cielo. Y los templos que ven ahí del otro lado también nos señalan el lugar donde nace y se oculta Venus, ¿sí? Venus, dicen, es Kukulcán, es Quetzalcóatl, ¿sí? Pero en este caso, señores, es algo simbólico, ¿sí? El camino de Venus es el camino que Kukulcán tuvo que hacer para ser redimido después de que fue emborrachado por el Señor de la Noche y cometió pecado. Porque esas son leyendas, ¿sí?, como la misma leyenda que señala el propósito de este lugar. Aquí no vivía nadie, esto era para la élite. Y en la élite ellos tenían una historia. El arte, la arquitectura, la pintura, la escultura, la poesía, la música, el teatro, todo forma de arte es una manera artificial de transmitir memoria y sabiduría. Ese es el origen del arte. Pueden imaginarse estas plataformas donde decía el obispo Landa, subían a hacer sus idolatrías y borracheras. Así lo describe él. Bueno, pues eso es lógico, ¿verdad? Él venía con los extranjeros, ¿sí? Entonces había que desacreditar todo esto. Pero la historia que se quedó en la memoria de la gente es de que el sol nace en el oriente, como un gran ave, vuela en el cielo y crea el mundo. Pero en la noche este ave, este sol, se muere, se convierte en un jaguar y tiene que luchar contra las fuerzas del inframundo para nacer de nuevo. Para los mayas el quetzal es símbolo del espíritu, ¿sí? Y dicen que este espíritu, conforme desciende y encarna en la materia, se hace jaguar, que es el símbolo del ego personal y de la individualidad humana, ¿sí? Entonces por eso decimos que el águila se hace, en este caso el quetzal se hace un jaguar. Y desde ese momento tenemos que luchar contra las fuerzas que oscurecen el espíritu para encontrar nuestra propia luz. Venir del poniente hacia el oriente, ¿sí?, es entonces el camino de la oscuridad a la luz. Ese es el poniente, es el lugar de las aguas, es el lugar de Xibalbá, porque el juego de pelota, que es el juego de los dioses, se hace en el inframundo, en Xibalbá. ¿Cuál sería el inframundo? Es el cielo nocturno y el mito de la creación, que es el Popol Vuh, que se mantuvo vigente en la memoria de los mayas quichés de Guatemala, que finalmente un fraile, Fray Francisco Jiménez, un fraile dominico, lo copió, ¿sí? Y por eso un abad, Charles Etienne Brassier de Borbón, lo publica por primera vez en 1867 en París, en francés. Después otros lo tradujeron a otros idiomas, pero fue hasta 1982 en que pudo haber una explicación más o menos coherente de este mito, porque desde que la primera vez que esta persona lo leyó en lengua maya, él dijo, esta es la Biblia de los mayas, porque aquí está la historia de la creación. Entonces este libro explica cómo todo fue creado, cómo todo fue hecho, ¿sí?, y cómo todo se creó. Entonces el juego de pelota es el inicio, pero el juego de pelota también representa las fuerzas psíquicas
que trae de donde vienen nuestras tendencias. Y ellos dicen que vienen del inframundo, de la región de los muertos. Por eso ahí está la plataforma llena de calaveras, ¿sí? Y el agua, ¿sí?, era vertida en la cabeza de los niños a la edad de los 13, porque a la edad de los 14 es cuando aparece nuestra sombra, nuestro gemelo con el que jugamos el juego. Por eso todos ellos tienen un espejo en sus espaldas para que ellos puedan ver, ¿sí?, su rostro reflejado en el espejo del que viene atrás. La imagen en el espejo siempre aparece invertida y por eso decía, lo que es luz se hace oscuridad. ¿Sí? Por acá, por favor. Vengan a ver.